Muy buenos días, que tengan un lindo viernes, el primer viernes del año 2024, que sea un viernes bendecido para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir una revelación que encontramos en la prueba de Abraham. En el capítulo 22 del libro de Génesis, del versículo 1 al 19, encontramos el relato de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Recordemos que Abraham había estado esperando a Isaac durante 25 años y era el hijo de la promesa y era su único hijo. Era una prueba de fe para Abraham, también una prueba de obediencia y una prueba de sujeción para Isaac, porque Isaac se prestó a esa prueba sin ninguna oposición, a pesar de que la amenaza para él era una amenaza de muerte. Pero hay algo más en esa prueba que quizá muchas veces hemos pasado por alto, al final de la prueba Dios selló un pacto con Abraham, y en un pacto así cada una de las partes debería o tenía que estar dispuesta a hacer lo que la otra estuviera dispuesta a hacer, de tal manera que como Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo como sacrificio, Dios estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo como sacrificio por la descendencia de Abraham, la descendencia espiritual y la descendencia natural. Y usted y yo somos parte de esa descendencia espiritual. El sacrificio de Isaac por Abraham fue una siembra y a pesar de que Isaac no murió, la cosecha fue mucho más abundante que la siembra. Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y encontramos algunas similitudes también entre lo que fue el sacrificio de Isaac y lo que fue el sacrificio de Cristo. En primer lugar, Abraham llevó a su hijo al sacrificio sobre un pollino, de acuerdo a lo que nos relata Génesis 22:3. Y Jesús entró montado en un pollino al lugar del sacrificio, que era Jerusalén. Abraham puso la madera del sacrificio sobre los hombros de su hijo, puso la leña, que era madera, sobre los hombros de su hijo, Génesis 22:6, y Dios pone la madera del sacrificio, la cruz de Cristo, sobre los hombros de Jesús, Juan 19:17. Por el otro lado, Isaac lleva la madera hasta el lugar del sacrificio, y Jesús lleva la madera de la cruz hasta el lugar del sacrificio, hasta el Calvario. Abraham pone a su hijo sobre la madera y lo ata, y Jesús es puesto sobre la madera en la cruz, atado y clavado a ella. Abraham levanta el cuchillo del sacrificio, pero lo detiene. El juicio de Dios es elevado, pero no es detenido. Jesús muere sobre la madera del sacrificio. Y hay otra cosa importante también en este pasaje. Una revelación adicional. En este pasaje, por primera vez en la Biblia, encontramos un relato, en el relato del sacrificio de Isaac por Abraham, aparece manifestado, aunque no dicho expresamente, la palabra amor, el amor del Padre por el Hijo. Un Padre que por amor a Dios está dispuesto a entregar a su Hijo en sacrificio, al igual que el primer amor en existencia fue el del Padre Dios y su Hijo Jesucristo. En lo natural, la primera manifestación del amor fue entre un padre y un hijo, el amor de Abraham a su hijo Isaac. Y sin embargo, el padre en ese amor tan grande, en ese amor tan especial, en ese amor tan intenso, estuvo dispuesto a ofrecer al hijo de su amor para salvarnos, como Abraham estuvo dispuesto a ofrecer al hijo de su amor al Padre. Si Dios ofreció al Hijo de su amor para salvarnos, entonces debe amarnos con el mismo amor con el que amó al Hijo. Y esto nos lo dice en varios pasajes de la Escritura. En Juan capítulo 3, versículo 16,
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 17, versículo 26, la palabra de Dios dice: y les he dado, Jesús hablando, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si nos damos cuenta en este pasaje, lo que Jesús está orando, y obviamente el Padre responde a la oración de Jesús, es que con el amor con que el Padre, Dios, ha amado a Jesús, con ese mismo amor nos ame a cada uno de nosotros. Dios no nos ama menos que a Jesús, Dios no nos ama más que a Jesús, Dios nos ama con la misma intensidad que a Jesús, al 100%, con un amor infinito, porque Dios no puede amar menos que eso. Si Dios pudiera amar menos que eso, sería un amor imperfecto, y Dios no puede ser imperfecto, ni nada de lo que Dios hace puede ser imperfecto. Todo lo que Dios hace, todo lo que sale de la mano de Dios es perfecto. De tal manera que una enseñanza práctica aplicable a nuestras vidas de esta revelación es, primero, que cuando Dios permite una prueba en nuestra vida, nunca es una prueba para hacernos mal, es siempre una prueba para abrir el camino, la puerta a una mayor bendición. Y la segunda, y todavía más importante aún, es que nunca necesitemos preguntarnos cuánto nos ama Dios. La señal está ahí. La señal está en la cruz del Calvario, en la madera del sacrificio. Cuando dudemos cuánto Dios nos ama, o cuando estemos afligidos, tristes, porque otra persona no nos ama, lo único que necesitamos es volver nuestra mirada a la cruz del Calvario y recordarnos cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho sus hijos, como dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla del día de hoy. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan un bendecido viernes, y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos compartiendo por la mañana otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno.